Ahora sí, ya venimos terminando. Se fue la mitad del equipo. ¿Dónde están? Hasta la 1 era. Son la 1 menos cuarto. Es la 1 menos cuarto. Y estamos ya listos para... ahí va, en el medio. Me están los dos tirando. Estamos listos para bajar un poquito los decibeles. Una mañanita linda con un montón de cosas. Con los chicos que van a participar del certamen, del encuentro musical en Bariloche. Ya después te voy a estar contando. Y ahora le damos la bienvenida a un amigo más de todos ustedes, como se decía antes, el señor Edgardo Sousa. ¿Cómo va, Edgardo? Hola muchachos, ¿cómo andan? Todo bien, che. Bueno, me alegro. Bien, bueno, te dejamos con la gente entonces para que bajemos los decibeles. Nosotros también lo necesitamos en estos 5 minutos de lectura que se presenta así. Ahora, en Sabadazo, dedicamos 5 minutos a bajar el volumen del mundo exterior. Esto es Portal 300, un segmento sin análisis literarios ni posturas académicas, solo la voz y el poder de contar una buena historia. Precisamente el 18 de agosto se cumplió un aniversario de su muerte y de su asesinato. En realidad fue fusilado. Estoy hablando de Federico García Lorca y bueno, a raíz de ese aniversario y como excusa, porque es un poeta que yo amo profundamente, traje para compartir algo de él. Él nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, un pequeño pueblo de Granada, en Andalucía, España. Creció en una familia acomodada y desde muy joven estuvo ligado a la música, especialmente al piano, antes de dedicarse de lleno a la literatura. Dicen quienes lo conocieron que era un gran pianista. En 1919 se trasladó a Madrid y se instaló en la residencia de estudiantes. Ahí es como un mega dormitorio donde muchos estudiantes becados pasaban y estudiaban, mientras estudiaban se alojaban ahí. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y ahí estuvo con Dalí, con Buñuel, con un montón de otra gente. La residencia de estudiantes de Madrid fue uno de los espacios culturales más importantes de la España de esa época. Veo que sí, estuvo con Salvador Dalí. Sí, claro, fueron muy amigos de jóvenes, después se pelearon un poquito, pero tenían una gran amistad durante un tiempo, sí. Y Buñuel también, director de cine muy importante del surrealismo. Bueno, conoció a ellos y a otros más en Madrid, mientras estudiaba abogacía también. También comenzó a construir una voz propia que mezclaba la tradición popular andaluza con las búsquedas de la vanguardia, es decir, bebía tanto de lo tradicional como de las vanguardias del momento. Su primer gran reconocimiento llegó con Romancero Gitano, publicado en 1928. Pero Lorca no fue solamente un poeta, que tal vez es lo que más se conoce de él. También escribió teatro, conferencias, canciones y también algo de prosa. Y fue uno de los grandes renovadores de la escena teatral española, ¿no? Sus obras de teatro aún hoy se siguen representando. Obras como... ¿Qué introdujo él? No, mezcla este diálogo tan interesante entre ir hacia la raíz profunda de la España, sobre todo lo gitano y lo andaluz, que era como muy menospreciado, pero no como una cuestión así de museística, sino que lo logra hacer hablar con la actualidad, con la vanguardia, digamos, rompiendo un lenguaje así como más académico o como más solemne. Claro. Sus obras más conocidas en el teatro son Boda de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, que hicieron de la opresión social, pero también una reivindicación desde el deseo, lo sensual, la violencia, como temas centrales de su obra. En 1931, con la llegada de la Segunda República Española, participó en La Barraca, un proyecto teatral universitario que llevaba obra de autores clásicos a pueblos y lugares donde el teatro prácticamente no llegaba. Es decir, iban con un autito y unas carretas
de pueblo en pueblo, pequeños pueblitos de la España profunda, representando obras de teatro, sobre todo los clásicos Calderón de la Barca, Lope de Vega y demás. Para Lorca, el arte no debía quedar encerrado en los grandes teatros de las ciudades, sino que debía salir al encuentro del pueblo. Su poesía está atravesada por algunas obsesiones que vuelven una y otra vez. Como decíamos, el deseo, la frustración, la noche, la sangre, la muerte, la libertad y aquello que una sociedad intenta mantener en las sombras, mantener oculto. Su homosexualidad, vivida en una España de comienzos del siglo profundamente conservadora, también formó parte de ese territorio donde el deseo y el silencio que atravesaba la vida española también se ve reflejado y es material para su obra. En 1936 comenzó la Guerra Civil Española, que hizo que muchos españoles viniesen para esta tierra, entre ellos mi abuelo en el 36 vino para aquí. Y en esa época Lorca estaba en Granada y fue detenido por fuerzas vinculadas al levantamiento militar, fuerzas fascistas, en lo que luego sería el franquismo. En ese momento él tenía 38 años. Fue asesinado entre el 17 y el 19 de agosto de 1936, es decir, ahora se piensa que fue en la madrugada del 18 de agosto, es decir, hace poquito se cumplieron 90 años de ese fusilamiento. Y un detalle que no es tan conocido, fue fusilado junto a 2 docentes y unos anarquistas de ahí de Granada, y nunca han aparecido esos cuerpos fusilados. Fueron un pozo común. Fueron una fosa común que aún hoy, a día de hoy, no se ha encontrado, no se sabe dónde está. Es decir, que Lorca, a día de hoy, a 90 años de su asesinato, sigue siendo un desaparecido en su cuerpo. Pero bueno, su poesía está absolutamente presente, vigente y muy poderosa. Sí, y la podemos encontrar en todos lados. Sí, es un poeta muy... Tal vez hoy día no sea tan popular como lo fue en su época, que era muy popular y era muy, muy conocido, muy consumido, muy amado. Sus obras de teatro llenaban salas. Tal vez a día de hoy no sea tan conocido. Es difícil encontrar un poeta que sea muy conocido hoy día, pero sin duda sigue estando presente. Y a quienes nos gusta la poesía, y nacimos en esta lengua, hablar de Lorca es hablar de uno de los mejores poetas de la lengua en la historia de la lengua española. Y murió muy joven, tenía 38 años, y pese a eso dejó una obra espléndida, que tiene esta potencia que les decía. Se enraiza en el territorio, logra dialogar con la tradición, la rescata, la revalida, pero no lo hace desde un lugar pacato o de museo, sino que la actualiza, la vuelve vigente, la llena de vida. Y por eso hoy día sigue siendo absolutamente vigente, porque lo hace desde esto, en diálogo con el surrealismo, con un montón de vanguardias que en ese momento estaban ahí muy potentes, muy vigentes. Claro. Qué importante lo que él pudo enredar en sus obras y al final terminó dando culmine a algo que no se esperaba, que no se tenía pensado en esas épocas, sobre todo porque la cultura gitana estaba muy mal vista. Tal cual, sí. Entonces, incluso debe haber sido un impacto muy característico en España el hecho de que se adueñaron hasta incluso un poco de esa cultura gitana como medio patrimonio, si se quiere. Sí, el flamenco, por ejemplo, y demás, puede ser un poco de eso. También son gitanos que han vivido hace cientos de años en ese territorio, entonces también son españoles, sin dejar de ser gitanos. Pero lo de Lorca es muy interesante en ese sentido, sí, revalida una cultura que hoy día sigue siendo muy denostada y no hace falta irse a España, digamos. Los gitanos es una cultura muy estigmatizada, y esa revalidación que hace de esa potencia vital que tienen, de ese arte tan salvaje por un lado, pero tan vivo, que hace Lorca, es genial. En su momento fue muy criticado también, ¿no? Como que hacía como una postura, podemos decir, medio populista, digamos. Pero bueno, lo hizo con tanta calidad que
que a día de hoy es recordado, es reconocido, y esas voces críticas, digamos, terminan reconociendo el talento que tenía Lorca, que recomiendo. Ojalá que si hay 10 personas escuchándonos, aunque sea una, si hay 100, aunque sea una o dos personas hoy, entren en el universo de Lorca, ya sería un golazo total, porque es un poeta que no te deja indiferente, digamos. Hay que leerlo como una comida rica, digamos así, paladeándolo, no atragantarse, no esperando entender ese mal de nuestro tiempo que queremos entender todo, sino con predisposición a disfrutarlo. Y es un viaje. Sí, no ser ansioso. Sí, total. Y traje un poemita, esto, Dale, a ver. para reflejarlo. Él tiene un libro que se llama Diván del Tamarit, que es como muy experimental. Y tiene en ese libro, está dividido como en dos grandes formatos, que uno son las casidas y otras son las gacelas. Son como formas tradicionales de la poesía árabe. Él las reforma un poco, pero las gacelas hablan siempre de lo sensual, del deseo, esto que está muy presente en la obra de Lorca. Y esta gacela se llama Gacela del amor imprevisto. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. 1000 caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba 4 noches a tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué para darte, por mi pecho, las letras de marfil que dicen siempre, siempre, siempre. Jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre. La sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. Esa es la gacela de Federico. Filmado Federico García Lorca. Qué Sí, grande. el grande Federico. Nada, además al leer un poco sobre la vida te das cuenta que era un chabón recopado, digamos. Además de ser re talentoso y de haber escrito, que uno a veces se pregunta, ¿de dónde sacaba tanto tiempo para hacer tantas cosas? Pero bueno, un grosso total, y a la vez hay muchos poetas que lo conocieron, que lo trataron, y era un ser absolutamente vital, que parece que siempre estaba sonriendo, que tenía muchísimo humor, muy, muy vital, muy vitalista, y pese a eso, conocedor de su oscuridad, de su dolor, que se plasma en su poesía. Carismático. Súper carismático, arrolladoramente carismático, sí, con duende, diría Lorca. Lorca tiene ahí esa expresión de que hay cosas que tienen duende y cosas que no. Y el duende es eso, es inexplicable, que ves a un chabón, una chabona actuando, cantando, y tiene duende. No es que afina más que otro. Perfecto. Tiene duende. Tiene aura, como decíamos hoy. No es esa aura que hablábamos hoy, pero Lorca tiene... farmeaba aura a pleno, sí. La casó el toque. Y en este sentido... ¿Farmeaste aura vos yo, esta semana? constantemente, no lo puedo evitar. Mira, Yo camino por la calle y voy farmeando aura. Pensaba Está que íbamos conmigo. a hablar del tema. Che, te decía, perdón. Sí. Pero en esto de cantantes afinadas con duende, traje una canción de un poema de A ver. Lorca. Una cantante española que a mí me encanta muchísimo, se llama Silvia Pérez Cruz, y canta un poema que se llama Pequeño Vals Vienés, que la música de ese poema la puso nada más y nada menos que otro que farmeaba aura a pleno, que era Leonard Cohen, poeta y músico canadiense, terrible músico, terrible poeta, y fanático de Lorca, a tal punto que su hija se llama Lorca Cohen. Mirá. Y le puso música a este tema en español, y ahí Silvia Pérez Cruz hace una versión. Escuchamos un cachito porque es un tema largo. A ver.
Y en Viena hay 10 muchachos y un hombro donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana y en el museo de la escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals y este vals y este vals con la boca cerrada. Y en Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte. Qué lindo tema. Bueno, si lo quieren escuchar. Sí, escúchenlo. Y de hecho me confundí en la versión. Esta versión está buenísima, pero hay una versión también con una guitarra eléctrica. Un chabón toca la guitarra eléctrica y ella canta. Y en un momento le empiezan a meter distorsión ella con la voz. Como ven, hacen unas cosas increíbles con la voz. Esa versión también es muy... ¿Qué juega con la escala árabe? No tengo ni la menor idea. Pero capaz que sí. No, ella sí canta. ¿Dónde lo Ella puede es encontrar española. la gente el tema? En YouTube. Sí, sí, Porque sí. la- Silvia la- Pérez Cruz. Porque la escala gitana se basa en la cultura árabe. Lo que tiene del flamenco, ese juego, variación en la voz tan característica, en realidad viene también de la propia escala de canto árabe. Entonces, nada, como arrancó con la introducción, ya le escuchabas esa pequeña variación, eso viene del árabe. Genial. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, ella canta flamenco, y juega muchísimo con su voz. Llega a unos agudos increíbles y... No, impresionante. Bueno, Hermoso, escúchenla. bueno, Ilian amigo, Lorca. has logrado una vez más bajar los decibeles. Bueno, me alegro. Veníamos con Buenísimo. todas las pilas. Yo te digo, estoy... Falta la meditación acá, pero estoy justito. Por eso no hablaba, porque te escuchaba atentamente. Siempre me gusta muchísimo escuchar todo lo que traes. Y aparte lograbas eso, bajarme un poco.